Hoy especial resumen de Cazurrines a ritmo de Metallica. Con el Ayuntamiento capítulo 12 del documental León Romano. Y con Ajenjo la historia de Grajal de Campos y el oficio del cencerrero. Te esperamos en nuestro Facebook, Twitter, YouTube y en cazurrines.es. Empezamos el primer fin de semana de este mes de agosto con media hora de pura tele leonesa. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Lo que fuimos y no somos, con el maestro José Ajenjo desde sus talleres de Mansilla de las Mulas, en estas semanas repasando antiguos y nobles oficios. No sé por qué todos terminan en ero, pero ya hemos hecho alfarero, herrero, ahora el cencerrero. ¿Por qué? Ya, bueno, pues es por la toponimia del nombre, porque, bueno, podía ser terminar en ista o ebanista o demás, ¿no? También. Lo que sucede es que, claro, pues estos oficios, que por desgracia están desapareciendo, los recordamos con nostalgia, ya que el cencerrero, hay que pensar que cuando las mestas y la época medieval este hombre trabajaría de día y de noche, y sin embargo hoy pues apenas quedan talleres donde se fabrican los cencerros. ¿Quién era el cencerrero? ¿Solamente se dedicaba a hacer cencerros? El cencerrero era un personaje que estaba asociado también a la herrería. Lo mismo que el herrador está asociado a la herrería, pero el cencerro es un instrumento que había que colocar a los animales que eran punteros en el rebaño o en manadas de bueyes y demás, ¿no? El cencerro es un instrumento magnífico que está realizado en cobre, que mucha gente se piensa que el cencerro para que suene tiene que ser de lata. No, el cencerro se fabricaba en cobre, además es muy difícil de soldar, había que calentarle, darle un temple y luego la soldadura pues no es tan fácil como un instrumento de lata. Tiene otra particularidad que aparte del sonido, porque según el cierre, la abertura de la boca, la dimensión, el largo, sonaba más bronco, más fuerte, más fino, más agudo. Y además lo peculiar es que el badajo se compone de esa carcasa cónica que es el cencerro acilindrada, y tiene también la peculiaridad de que el badajo se hacía de asta. Había que coger cuerno, seccionarlo, y no servía de madera ni de hierro normalmente, y era la ley que los badajos eran pues trabajados en asta. Tiene la peculiaridad que el cencerro tiene un sonido que la gente se hacía fácilmente al sonido del cencerro, y cuando el animal sabía perfectamente qué animal era el que venía, si era el suyo, si no era el suyo, y además era un instrumento que había que ponerle, había que colocarle en el collar. Normalmente, antiguamente eran collares de madera, después ya se hicieron collares pues ya de cuero o demás, y el animal pastaba o se le mandaba al monte o donde fuera, y cuando regresaba pues se sabía perfectamente por dónde andaba, si había que ir a buscarlo, y cuando regresaba pues se conocía perfectamente si era el que guiaba la manada que venía. Esto se hacía tanto en los bueyes, en la cría vacuna, luego en el caprino, sobre todo las cabras. Había gente, pastores, que se los ponían a aquellos animales que iban delante, como era por ejemplo un macho cabrío, o como habíamos dicho antes, pues un carnero guía, y siempre era el que avisaba por dónde venía o dónde iba la manada del rebaño. ¿Nunca los mastines, por ejemplo? Hay quien le ha colocado pequeñas cencerras a los mastines, pero normalmente no. Al mastín, en vez del cencerro, lo que había que colocarle era la carlanca, porque si luchaba con los lobos, pues claro, era su defensa. Pero el instrumento del cencerro era simplemente pues para avisar por dónde iban los animales, puesto que mucha gente tenía manadas y los tenía todo el día y toda la noche pastando. Había un trasiego, como he dicho antes, cuando las mestas que llevaban los animales bajaban de la montaña a las zonas llanas, como era Extremadura, para invernar o demás, y el cencerro pues era un aviso que necesariamente el pastor pues lo tenía que considerar.
Luego, el principal cliente de un cencerrero eran los pastores. El guarnicionero, por ejemplo, tenía muchos tipos de clientes. Sí, el guarnicionero tenía la ventaja de que le consumía su producción, pues las caballerizas, sobre todo hay que pensar que en esa época medieval pues no había locomoción mecánica, todo era base de, pues claro, el trabajo era inmenso, había pues verdaderos talleres donde los artesanos no daban abasto, tenían aprendices y demás, y el cencerrero pues en las zonas salmantina, de Cáceres y demás, que era donde se fabricaban, pues claro, no daba abasto a fabricar también, porque en esa época todos los pueblos vivían de la ganadería, sobre todo ovina y caprina. Lo que fuimos y no somos. Tu ciudad. Tus servicios. Tu empresa. Tu ayuntamiento. León. Cuna del parlamentarismo. Ayuntamiento de León. ¿Sabías que? ¿Cómo se divertía por aquel entonces la gente que vivía en Legio? ¿Cuáles eran los edificios que dedicaban al espectáculo? Vamos a conocerlo junto con el Ayuntamiento de León. Fuera del recinto, al suroeste del campamento militar y a ambos lados de la actual calle de Cascalerías, se ha localizado una construcción identificada como un criptopórtico. Es una galería abovedada con forma curva y realizada con sillares bastante regulares de caliza y arenisca, y que en la actualidad ha sido interpretada como el anfiteatro del campamento. Es el único anfiteatro de Hispania con un origen militar, ya que el resto de los que se conservan, su construcción está asociada a núcleos civiles. Este edificio ocupa una superficie aproximadamente de 3.000 metros cuadrados, con una capacidad para 5.000 espectadores. Aunque Legio, el antiguo León, naciera gracias a un campamento, vemos que su anfiteatro no queda relegado a un segundo plano, sino que es uno de los que tiene mayores dimensiones en toda la península ibérica. La plaza mayor de nuestra ciudad es más pequeña que este recinto. Siendo una construcción legionaria, se ha llegado a pensar que su arena era usada por las tropas para realizar ejercicios militares e incluso como lugar de desenlace de los desfiles militares. Pero a pesar de ser un anfiteatro militar, en él también se celebraban espectáculos para civiles. Realizaban dos tipos de juego. El primero de ellos eran los ludus gladiatoria, que eran enfrentamientos entre gladiadores. El segundo, los venationes con animales. En estos combates se pretendía llevar a la arena a especies nunca vistas por los habitantes de la zona. Por eso los animales exóticos eran los que más aceptación tenían. A modo de curiosidad, contar que en Botines se localizó la tibia de un oso, aunque no se ha confirmado que tenga relación directa con este tipo de espectáculos. Este anfiteatro tuvo varias fases de construcción, comenzándose en el siglo I después de Cristo y prolongándose hasta el siglo II después de Cristo. La mitad oriental de su estructura estaba asentada sobre una pequeña ladera, condición del terreno que siempre aprovechaban los romanos para construir este tipo de edificios, ya que así no tenían que crear una colina artificial sobre la que montar sus graderíos. Sus muros se construyeron mediante mampuestos, unidos con mortero, y las gradas fueron realizadas en madera. El material utilizado para crear la bóveda interior es opus cementitium, también conocido como hormigón romano. Actualmente no se sabe a ciencia cierta los niveles de graderío que tenía, aunque está aceptado que contaba con unos 15 de estos niveles. No era el único entretenimiento del que gozaban, sino que también podían disfrutar en sus ratos libres con juegos de tablero, como el 3 en raya, probar suerte tirando los dados, las canicas y juegos con el aro, entre otros. Parece que el campamento de la Legio Séptima Gémina está perfectamente acomodado para las necesidades de nuestros legionarios.
Ahora es el momento de descubrir cómo era su día a día. Tu ciudad. Tus servicios. Tu empresa. Tu ayuntamiento. León. Cuna del parlamentarismo. Ayuntamiento de León. Lo que fuimos y no somos. Con José Ajenjo. Estamos en el capítulo número 2 de Grajal de Campos. Con un solo día no da para abarcar toda la historia de esta estupenda localidad situada a 66 kilómetros al suroeste de León, a 88 de Valladolid. Con el maestro José Ajenjo hoy vamos a hablar de su patrimonio cultural, sus monumentos, empezando pues por ejemplo por lo que tenemos a nuestras espaldas, este estupendo palacio y esta magnífica iglesia. Pues sí, es un palacio magnífico. Hay que pensar que el conde de don Hernando de Vega pues comienza las obras, incluso también manda a construir el famoso castillo, que tenemos un palacio precioso. Es el único palacio que queda en esta zona, porque iglesias encontramos muchas, pero es el único palacio que queda con la riqueza y el esplendor que tenía. Hay que pensar que la iglesia es de una importancia capital, tiene sus enterramientos, todavía conserva las tumbas y sobre todo ese retablo magnífico con una imaginería renacentista que es una maravilla. La Torre de Grajal es única porque tiene 5 esquinas y le falta una para 4. Esta esquina invadía la calle 2 metros y entonces aquí estaba la judería y lo denunciaron. Entonces, ¿qué hizo para evitar no invadir la calle? Esta esquina la incrustó para adentro, más o menos esto que estáis viendo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 esquinas tiene ahora. Pero la falta una para 4, la falta esta. Sí. Luego el mirador que tiene aquí, donde aquí al mediodía, y sobre todo el claustro del palacio, que es una obra de arte, la escalera de acceso, los claustros, en fin, podemos decir que era un palacio de esplendor, de aquellos palacios tan magníficos que se construyeron a partir del Renacimiento. Renacentista puro y duro. Sí. Como este pocos. Pues sí, y luego hay que pensar que el castillo que hemos visto, que es único, es el primer castillo artillero que se construye, tiene una construcción magnífica rectangular con sus cubos, donde había las cárceles, donde había dependencias, salas, donde fabricaban ellos las armas. Y es la primer fortaleza completa artillera de España. Ahí se empezó a hacer la pólvora con molinos de tracción animal, que están los artilugios ahí, unas piedras grandes, con esas molían azufre, carbón, las mertas, con un animal, como una noria. Eso está ahí todavía. Hay que reconocer que en esta zona abierta, que no hay zonas amuralladas, pues claro, estaban siempre a merced del invasor. Y entonces los condes, cuando veían que había algún problema, pues se refugiaban allí y en vez de acometer al invasor, acometía al pueblo. Que el problema... Por eso enfocan esos cañones que estamos viendo al pueblo. Sí, es una pena, porque claro, el pueblo que era el que tributaba y el pueblo que era el que les daba el grano y demás y les servía, pues en cualquier momento era el responsable de todas las cosas. También en este pueblo hubo asentamiento de mucho converso judío, y entonces, como los reyes de España y los reyes que habían Castilla y León, pues les tenían prácticamente manía, aunque eran los hacedores de los trabajos y de todas las cosas, eran los que normalmente pagaban las consecuencias de cualquier altercado que había.
O sea, que aquí se persiguió hoy bastante a los judíos. De hecho, por aquí hay mucho apellido judío, nos han dicho. Sí, aquí en Sagún, en Almanza, aquí había juderías y claro, cuando la desamortización y sobre todo cuando el decreto de la reina Isabel que les mandaba a buscar e incluso el que no se convertía los expulsaban, pues claro, pues aquí hay una descendencia enorme de apellidos todavía que llevan los residuos de esas familias judías que quedaron por aquí. Pues qué palacio, qué iglesia, aunque hubo hasta 6 o 7 ermitas, ahora solo queda una, ¿verdad? Qué castillo. Sí. Merece la pena venir a Grajal de Campos. Grajal de Campos además es un pueblo con buen trazado, las calles son amplias, a vista de pájaro se podría ver que las calles están unidas completamente, luego hay un soterrado de bodegas magníficas donde se conservaban los vinos y es un terreno pedregoso, casi de caleño, entonces el pueblo está prácticamente hueco, por eso cuando la construcción del palacio y de la iglesia y demás, como tenía mucha carga, había que profundizar mucho los cimientos, pero yo recomiendo a la gente que dé una vuelta por esta villa tan magnífica y verán que además aquí el sol casi está asegurado siempre. Sí, magnífico día a pesar de estar en pleno invierno. Bueno, pues recomendamos venir a Grajal de Campos, seguimos entendiendo y comprendiendo y valorando la historia de León. Decidme quién soy. Chamorro. Como
¿Cómo sabes que soy yo? Porque esto huele a Cazurrines que tira para atrás. Bienvenidos a Cazurrines. Cazurrines. Con 8 y medios llegarás más lejos. Yo, Cazurrines desde el blog, hace calor, hace el roce. En tu puta tele todos los viernes a las 11. 987 representando, pasando de modorro. Sale el sol, Meki Haku, Oscar Chamorro. Diddy Sons, Brainstorm, las aventuras de Tadeo Jones. Dime quién coño, quién lo hace mejor. Mandamos a chulearte a Ferrajón y Yago Inés. Leo todavía está por darse a conocer. Andrés, que te da la talla, no importa la batalla. Cazurro tipo duro, no nos duele la metralla. Si vayan donde vayan, demuestran que no fallan. Capaces de hacer himnos con logaritmos que rayan. Oscar Chamorro se encuentra en la producción. Retumba, pone el ritmo y así empieza la función. Acción, ya sé que al escuchar nuestra autoestima mea. Y es que eres carne de cocina. Cazurrines.